Buenas tardes amigos, esta semana te traigo dos empresas líderes en sus segmentos. La primera, uno de los fabricantes más grandes de semiconductores, Taiwan Semiconductors, y la segunda, un Dividend King, PPG Company. Como siempre vamos a revisar su reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre, así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una empresa que seguimos de cerca en el canal, Taiwan Semiconductors. La compañía pudo superar las estimaciones de los analistas tanto de ingresos como de beneficios, reportando ventas de 19.620 millones, un 1% menos que el año anterior. El CFO indicó que TSM se vio respaldado por el fuerte y continuo avance de su tecnología de 3 nanómetros, líder en la industria. En el cuarto trimestre, los envíos de obleas de 3 nanómetros representaron el 15% de los ingresos totales. Los de 5 nanómetros representaron el 35%, los de 7 nanómetros representaron el 17% y las tecnologías avanzadas de 7 nanómetros representaron el 67% de los ingresos totales. Presentaron EPS de 1,44 por acción. TSM espera para el primer trimestre del 2024 verse afectado por la estacionalidad de los teléfonos inteligentes y esperan que los ingresos oscilen entre 18.000 a 18.800 millones. Recordemos que TSM tiene entre sus principales clientes a Apple y Nvidia. En el análisis gráfico, Taiwan Semiconductors en el último año lleva una subida del 19%. En el gráfico, TSM se encuentra acercándose a la parte alta de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 8%. El MACD se encuentra alcista y el RSI en terreno de sobrecompra. Morningstar le da a la empresa un fair value de $139 por acción, monto mayor a su precio actual. En otras métricas, TSM tiene un PER de 22,33 en línea con su media de 5 años y un forward PER de 18,35. Actualmente los analistas le dan a Taiwan Semiconductors una calificación de compra con un precio objetivo de 138,60. La empresa paga un dividendo de 1,84, el cual lo lleva pagándolo de forma consecutiva por más de 19 años. Antes de pasar con la segunda acción, déjame saber en los comentarios cuál crees que será la mejor compañía de semiconductores para este año. Pasemos con un Dividend King. Para los que no conocen cuáles son estas empresas, son un selecto grupo de acciones que llevan pagando e incrementando sus dividendos por más de 50 años. PPG Company pudo superar las estimaciones de los analistas, tanto de ingresos como de beneficios, presentando ventas de 4.400 millones, un 4% más que el año anterior. El CEO de la empresa señaló que PPG logró un sólido crecimiento de las ventas año tras año, gracias a la amplitud y diversidad de su cartera de negocios, que le permitió beneficiarse de un sólido crecimiento del volumen en China, la estabilización de la demanda en Europa y un crecimiento continuo en varios mercados de uso final, como lo son el aeroespacial y automoción. Reportaron un EPS ajustado de 1,53 por acción y un cash flow de $900 millones. La empresa para este 2024 en su entorno operativo menciona como positivo el crecimiento económico de México, mejora en la demanda de China y estabilización de los mercados europeos. Están observando, al igual que otras industrias, el entorno geopolítico y la logística del Mar Rojo, entre otros. Y por último, los desafíos como lo son producción industrial global débil y tasas impositivas más altas. Otro punto destacado fue que recompraron 100 millones en acciones este trimestre. PPG espera para el siguiente trimestre EPS ajustados de 1,80 a 1,87 por acción. En el gráfico, PPG en el último año lleva una subida del 8%. En el gráfico se encuentra en un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 11%. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $117. En otras métricas, PPG tiene un PER de 26,43, mayor a su media de 5 años, y un forward PER de 16,72. Actualmente los analistas le dan una calificación de compra con un precio objetivo de 163,50. La empresa paga un dividendo de 2,60, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 51 años. Te invito a que conozcas los últimos reportes de ganancia que hemos revisado en el canal. Te los dejo para que los revises. Gracias por este video y no olvides suscribirte.